Bienvenido a un nuevo capítulo, bienvenida Jessica, a un nuevo capítulo de Barriendo para Casa, el podcast de cajas de referencia. Bienvenido Tomás. Gracias, no. Bienvenida Jessica. Gracias. Bienvenida Jessica. Jessica, muy conocida en el pueblo, hace poco estuviste en el podcast por otra historia, por un vídeo que ha tenido muchísimas visualizaciones y muchísimo impacto. Era un talismán, Jessica. Era un talismán. Talismán. Con las chicas de azul. Sí. Así que hoy, pues eso, nos visita Jessica, hija de nuestro recordado Manolo del Almendro, del restaurante El Almendro. Vamos a abrir el baúl de los recuerdos de un lugar que fue mucho más que un bar. Mucho más que un bar. Fue el salón de nuestra casa y el corazón de nuestro pueblo durante muchos años. Jessica, bienvenida de nuevo. Gracias. Y es de verdad una alegría tenerte aquí con nosotros. Y para mí es un honor estar aquí. Pues este programa pretende ser un poco un homenaje a ese bar, porque efectivamente era un poco la casa del pueblo, donde hay muchas anécdotas, nos juntábamos todos, todo el mundo ha estado, y un homenaje un poco a tu padre. Un homenaje a tu padre, pero quiero empezar un poquito más atrás, quiero empezar por el Tarta y la abuela Alejandra. ¿Qué me cuentas de ellos? Pues nada, mi abuelo, los padres de mi padre, personas muy queridas, muy conocidas aquí. Mi abuelo era de la Zubia y mi abuela vivía en Hueto. Se conocieron y ya se vinieron a vivir aquí. Vivían en la calle España número 49. Mi abuela todavía vive. Y mi abuelo falleció en 2011. El Tarta. El Tarta, le decían el Tarta. Y- Porque era un poquito tartamudo. Un poquito, era un poquito, ¿no? Pensaba que Se era... encasquillaba, como decíamos. Mi padre lo heredó, yo también, pero yo con el tiempo he aprendido a hablar un poco más rápido y no se me nota. Absolutamente. Sí. Y este Tarta fue el primer muso. No, el muso fue mi abuela. Tu abuela fue el Ella muso. es la que se Ella es llama la muso. de apellido Muso, Alejandra Muso Roldán. Vale, de ahí viene el apodo familiar. Pues ya sé. Tu padre, Manolo, ¿por qué motivo decidió montar el bar? ¿Cómo Pues fue? mira. ¿A qué se dedicaba en ese momento? Él siempre se dedicó primeramente a la obra, como todo hijo de vecino de aquí de los pueblos. Luego mi madre y ella se casaron y fueron a buscar lo que es trabajo a Mallorca. Como mucha gente se fue a Mallorca a buscar trabajo. Ya me tenían a mí, me dejaron con una tía materna que me crié con ella hasta los 6 años. Tú naciste aquí. Yo, cuando mis padres se casaron, vivían en Granada. Ah, Yo me vine aquí después a los 6 años. Vale. Y resulta que cuando ya se fueron a Mallorca, estuvieron allí temporadas, venían, iban, y cuando yo ya fui más grandecilla, pues decidieron buscar algo por aquí. Y al principio abrieron un bar en El Fargue, que es un barrio de aquí de Granada, donde está pasando el Albaicín, ¿De dónde su madre procede? que mi madre procede de ahí. Del Fargue. Y montaron ahí un bar. Resulta que además, pues al tiempo, pues lo que suele pasar. Se quisieron venir más cerca de la familia paterna y ya fue cuando encontraron el almendro. Y ya primeramente fue de alquiler y luego ya más tarde mi padre pues lo compró. Eso fue en el año 87. Y ese bar que ya existía, cosa que yo me acabo de enterar, porque Sí. yo pensaba que tu padre lo había hecho desde, No, desde ese los bar- cimientos, era el bar de... Pues un hombre muy conocido de aquí, Francisquillo le decían, y entonces se lo arrendó a él. Y ahí estaba el flandul originario. Exactamente, el flandú estaba hacía más años, yo no, la verdad que no recuerdo muy bien, pero siempre se ha dicho que el flandú se inició ahí. Era una señora que tenía una granja, no sabía lo que hacer con tantos huevos y por lo que se ve empezó a hacer flanes. Le habría que poner una estatua de un flan ahí, en Sí. homenaje, una estatua Pues de un esto flan es gigantesco ahí. un gusano para seda, un flan para... en fin. Y entonces se supone que ahí empezó el origen del flandú. Y luego ya después, pues luego ya montaron el bar. Y ya tu padre se quedó con el bar. Exactamente. Al año y poco, pues ya el hombre le ofreció, Francisquillo, que en paz descanse, le ofreció la venta y él, pues, sin pensarlo, pues se embarcó. Así que entiendo que el oficio de hostelero lo aprendió en Mallorca. Sí, exactamente. Y, Él y empezó trajo- como cocinero. Mi padre, Ajá. mucha gente no lo sabe, porque él estaba cara al público, pero mi padre era el auténtico cocinero del bar. Ah. Lo que pasa es que luego se salía a lo que es a la barra y al comedor y a la terraza,
pero él era el que prácticamente lo cocinaba todo. Así Era el que- cocinero jefe. Exactamente. Bueno, ¿cómo Él sería? era el que nos dirigía así y que luego si, ya... él, si él se describiese de alguna manera, sería como cocinero. Exactamente. Ah, Mm. Y mi madre y él los dos, pues, que no tenían ni idea, pues tuvieron que aprender. qué guay. Fíjate, dentro de, o sea, como si dijéramos, dentro de lo que sería al haber entrado en ese bar, empezaste como una nueva, como que empezaron un nuevo proyecto. Sí. Y al principio, ¿cómo fue? Pues mira, los principios fueron duros. ¿Tú tienes recuerdos de ser niña y Yo, estar allí sí, entre yo, las yo mesas? tenía 6 años cuando nos vinimos aquí y mi hermano 9 meses. Mi hermano aún no había nacido. Mi hermana, según cuenta mi madre, aprendió a andar allí en el bar. O sea, hace ya mucho tiempo. Yo recuerdo que mi madre me contaba de que los principios fueron duros. Además, según me han contado, ningún proveedor quería venir al bar. Ni la Pepsi-Cola, ni la Coca-Cola, ni la cerveza, ni nada. Pero ¿por qué motivo? La verdad que nunca supe por qué motivo. Estaba muy lejos. Porque a lo mejor los antiguos dueños no lo habían llevado bien. Eso ya lo desconozco. Ajá. Yo nada más sé que mi padre, hasta que se dio a conocer, pues ya la gente ya empezó. Entonces al principio fue muy duro porque mi padre se tuvo que ir a trabajar a la obra con un constructor que tenemos aquí muy bueno, Pepe Piña, conocido como el obispo, para poder ahorrar un poquito de dinero, poder pagar el alquiler, poder comprar los suministros y todo. Entonces mi padre se tiró año y pico, se iba a las 8 de la mañana, venía a las 2, comía, que no que lo que comiera, estaría allí en la barra, luego se volvía ahí hasta las 6, así se tiró bastante tiempo. Con los dos trabajos a la vez. Con los dos trabajos, para poder pagar lo que es el alquiler. Entonces fueron duros los comienzos. Y en aquella época, ¿de qué año estamos hablando? En el 87. Mi madre, según me contó, abril del 87 fue cuando... Perdón, abril del 88. Abril del 88. Ellos empezaron allí. ¿Y empezó como bar-restaurante o solo era Sí, bar? no, como Directamente como restaurante. con su salón grande, su chimenea en medio, no sé si os acordáis. Hombre, por claro. Sí, no me lo jodas. La Y chimenea empezaron- más grande de la historia. Exactamente. Haciendo menús, porque antiguamente había albañiles, la gente venía, comía, venía gente de fuera, y así empezaron. Yo me acuerdo que estaba el plato. Yo me acuerdo del jamón asado. El jamón El asado. famoso Asado. jamón asado del Sí. almendro. Que ¿Cuál- siempre cuál- te ponían de tapa o te lo pedías de... Sí, y los platos típicos de allí eran el La jamón sopa de asado picadillo. A y mí me la sopa de encantaba la sopa de picadillo. picadillo. Además me era encantaba. sopa. Es que estaba buenísimo. Era sopa como la hacían las abuelas, exactamente. El rabo de toro, también. Ya no me acuerdo yo del rabo de toro. Que mucha gente me dice que como el que mi padre hacía no lo ha... No, después mi padre murió en 2004, luego ya nosotros seguimos haciéndolo, pero su mano no estaba. Entonces hay gente que decía que estaba muy bueno, pero echaban en falta algo. Mi padre no era el típico que decía, oh, no te digo, mi padre le preguntaba cómo se hacía esto y te lo decía. Que no era el típico que decía, esto es secreto. Sí, no. aparte yo me acuerdo que iba de mesa en mesa preguntándole a los Sí, comensales, ¿qué está sí, todo bien? sí, Bueno, sí. es que era muy entrañable, era un hombre Sí, muy ¿verdad? entrañable. Sí. Y vamos a ponernos, ya estamos en el bar, hemos crecido, ¿no? Ujú. Hemos estado, has pasado tu infancia y tu adolescencia La verdad que sí. en el bar, ¿no? Sí. Y vamos a colocarnos en ese bar, ¿no? Y por Ujú. ejemplo, cuando se jugaba un partido, cuando había un Barça-Madrid, Los Barça en Oh. Madrid. Ya ves. Los del Madrid junto a la tele y los del Barça Sí. detrás, siempre. me acuerdo. Mi padre la verdad que no era de ninguno. Lo que pasa que él era neutral. Usted era el dueño del bar. Él se callaba. Callado. Que jugaba Madrid contra el Atlético, era del Madrid. Que jugaba Barcelona contra no sé qué, era de De- Barcelona. Pero cuando jugaban los dos ya estaba allí diciendo, ¿ahora qué? Porque había muchos clientes de Barcelona, muchos clientes del Madrid. Mi padre prefería, igual que la política, supongo que tampoco... No. Un camarero no habla de eso. No habla de eso, Un ni camarero de política ni de escucha, fútbol. pero no habla. Exactamente. correcto. Yo creo que sería importante hacerle un pequeño homenaje o nombrar a los clientes VIP. Y cuando digo VIP, los que siempre estaban allí. Sí, la verdad que sí. Los Mira, que por durante ejemplo, muchos años sujetaron el... Sí, la verdad que sí. Sin ellos no hubiera sido nada el almendro. ¿Quién Aquí no sería tenía- el cliente VIP número uno? Venga, si el almendro fuese un equipo de fútbol, El delantero. Pues mira, el que estaba todos los días, de martes, porque me parece que era los lunes, de martes a domingo, era un hombre muy que no estamos entrañable de aquí. diciendo en ningún momento que fuese un... No. No estamos diciendo eso en ningún momento. La verdad que no. Era Gerardo Ruiz de Valdivia. Claro. Ese hombre era todos los días. Luego se le unían
Paco Carrete, Pepe Oxidao, el padre de nuestra concejala de Bienestar Animal, otro hombre que venía de la Zubia, Paco Gitano, que eran como una especie de cuadrilla los 4. Esos eran los que siempre veía yo allí en la barra. Que se colgaban siempre en la barra, en la esquina, Siempre. conforme gira el servicio. Sí, Que sí, era como un sitio asignado. Sí. Luego también nuestro gran Pepe Chupeta. Ese hombre se tiró toda la vida, toda mi vida del bar. Venía también siempre, si no venía a mediodía, venía por la tarde. Siempre estaba allí con nosotros. Esos eran los más mayorcillos, exactamente. Vale. Luego teníamos también clientes que no venían todos los días, pero eran también buenos clientes. Empezamos por el medio campo. Sí, luego teníamos, no sé si os suena, Gilberto Navarro, que tenía una tienda de piallo en el Camino Ronda. Él estaba afincado aquí, Pues vivió mira, mucho tiempo en ahora mismo Cajas, no caigo. y él era un cliente, la verdad, bastante bueno, de muchos años. Y luego está también nuestro, que ahora es mi cuñado, porque el destino, ahora quiere que sea mi cuñado, Pepe Carmona, de Construcciones Los Valdiviesos, de aquí de Cajas de toda la vida. Pero este hombre era más que un cliente, era un amigo. Mi padre, según me contaba, y luego me la contó también él, Es que ellos eran muy entraba la amigos, familia, ¿no? sí. Eran muy amigos, ¿no? Crecieron juntos, fueron al colegio juntos, hicieron la comunión juntos y luego trabajaron juntos. Cuando mi padre empezó a trabajar en este doble trabajo en lo que es la obra, trabajaba con él. Esta podcast se construyó con los Carmona. Exactamente. Más o menos, ¿eh? Sí. Y él es cierto que venía o bien solo o bien con su familia. Y ya te digo, él entraba por la puerta, se paraba al mundo para mi padre. Porque era muy amigo, como un hermano, las cosas como son. Y además siempre entraba porque hay una anécdota, nosotros teníamos en la carta, la carne a la brasa, también la habéis seguramente probado, y hacíamos una salsa de color, salsa de tomate, picantilla. Y recuerdo que a una hija de Pepe Carmona y al que ahora mi marido, que es cuñado de Pepe Carmona, que pensábamos que era el hijo, claro, siempre lo traía, pensábamos el cuarto hijo de Pepe Carmona. Hay que ver si las vueltas que da Y todo, recuerdo que mi padre entraba, ¿que ha venido Pepe? ¿Hay salsa? Digo que ¿Hay sí, salsa? pesado, que hay salsa, no te preocupes. Y era por ello. Y luego al cabo de 20 y tantos años, en 2020, nos conocimos, nos volvimos a encontrar y el destino quiso que nos casáramos y estuviéramos que juntos. tenía Y en la salsa. primera Tenía cita, salsa la cosa, en la primera cita me preguntó, Por la salsa. ¿tú sabrás hacer la famosa salsa de tu padre? Digo, sí, dice, pues ya me ha enamorado. Así mismo. Fíjate Qué guay. qué historia más Qué chulo. bonita. Sí, Y luego seguimos con los más los jóvenes, delanteros. los delanteros. Los delanteros. También tenemos un trío maravilloso. Yo sé cuál es. Maravilloso. Yo sé qué va a decir. Tenemos a Kiko, tenemos a Alberto Seta y tenemos a Jorge, que trabaja también con nosotros en el ayuntamiento. Y a su mujer Marisa, por cierto, que luego también se unió, y la muchacha. Esos son los tres que yo siempre recuerdo también. Los tres magníficos. Todos los viernes allí. Luego también estaba Juan César. Ujú. También. Lo que pasa es que él se unió ya más tarde. Pero ellos eran los tres que estaban siempre allí. Bueno, de verdad. y mi zapa. Ah, Zapatones, también Hombre. mi cuñado Laure, Cuñado que también Laure. luego al cabo de los años fue mi cuñado. Luego nos podemos olvidar también de Paco Jiménez, Paco, que no lo hemos encontrado antes nuestro de gran entrar. amigo de la copla, que era Hoy también vamos muy a mencionar a todas las personas de este pueblo. muy amigo. Es claro, es que al final... Exactamente. Luego también tenemos a Conchi Roldán, nuestra antigua alcaldesa, y su marido Ramón. Ellos también recuerdo de los comienzos estar allí, estar lo que es desde siempre. Esta familia que los Montoya, Antonio Montoya, Luisa, Raúl, su hijo. Podría estar aquí toda la tarde nombrando gente que Es me que perdone. hacerle que un, no- hacerle un homenaje al almendro es casi hacerle un homenaje al pueblo. Al pueblo, Efectivamente, De alguna manera. ¿quién no ha pasado, quién no ha Es que- comido en el almendro, quién no se ha tomado una caña en el almendro? Y todo el mundo echa de menos, vamos, todo el mundo. Así. Yo cada vez que paso por la calle Goya y veo aquí El cartelito, el la cartelito. la terracilla, forja. Sí, Que sí. por cierto, esa forja, ¿hay alguna historia? ¿Sabes de quién la Esa hizo? forja la hizo hace muchos años un hombre del Fargue que era muy amigo de mi tío. Mi tío era el que ha estado con nosotros allí muchos años de camarero, a lo mejor lo acordáis. Sí, Mi tío claro. Paco, el hombre que estaba allí con el pelo blanco. Claro. Que ese fue él y su mujer, que es mi tía materna, fueron con los que yo me criaba hasta los 6 años. Entonces son para mí como otros padres. Y tenía un amigo que tenía pues un taller de estos de hierro. Y entonces pues decidieron hacer lo que es eso tan bonito, la verdad que fue... Oye, que una curiosidad que se me acaba de ocurrir. ¿Y el nombre del almendro? Pues estaba ya. Ah, Según ya- cuentan, eso antes de ser ni el flan dulce ni Porque- nada, porque había eso era- almendros. Ah.
porque como todo eso era de este hombre que le decían Farruco, Sí. era el almendro, la casa que hay de Estrellita por detrás, todo lo que hay hasta llegar a la guardería municipal, todo eso era almendro. Además sigue De hecho, habiendo. ahí Yo hace sí, mucho que no sigue paso habiendo- por allí, sigue pero creo que habiendo hay cachos de almendro. cachos de De hecho, almendro. en la calle Alhambra, que está el barranco, en la calle Alhambra, Ujú. por encima de la puerta del campo de fútbol, hay un barranco ahí. Vaya, Ujú. hay un chorro de almendros siempre ahí. Ujú. Creo, no me equivoco. Pero son almendros lo que hay Sí, ahí. exactamente. Y por eso siempre pues, el almendro. Exactamente. Vámonos a intentar rescatar alguna anécdota, a ver si te acuerdas. Supongo que habrás hecho un poco de reflexión de ese Sí. tiempo, ¿no? Antes de venir. Millones de anécdotas. Pues mira, tengo una anécdota, no es agradable, pero la voy a contar. ¿Eso le interesa al público? Resulta que había un hombre que ya ha fallecido, el pobre hombre de aquí de Bellavista, no voy a decir el nombre por respeto. Vale. No tenía su cabeza bien, tenía un poco de esquizofrenia, no tenía su cabeza bien. Y resulta que un día se le ocurrió la brillante idea de decir que el bar era suyo. Antes, una hora antes, otro vecino de aquí, tampoco voy a decir el nombre por respeto, se había comprado un coche. Y también le resultó decir gracioso que el coche era suyo. Como con él no pudo, dirá, pues vamos a salir para adelante. Y llegó una buena noche de verano, no recuerdo el día. Lo que sí recuerdo es que la terraza no cabía más gente. Sería un viernes, un sábado, a las 9:30, 10 de la noche, más o menos. Y al hombre se le ocurrió decirle a mi padre que le diera la llave y la escritura del bar porque era suyo. Como mi padre le dijo que no, Con lo que el padre había trabajado. Por tener el bar. estábamos chicos, mi Surrealista. hermano no estaba, o sea, yo tendría unos 11 añillos, mi hermana tendría 7, porque nos llevamos 6 años entre todos. Habrá que saludar a tu hermano y a tu hermana. Sí, también, que a ellos les ha dado fatiga y no quería ver. Yo como fui la mayor, pues aquí estoy. Y resulta que mi padre viendo ya que ese hombre no se iba, pues claro, los clientes, Gerardo y Paco Carrete entre ellos que estaban allí, se levantaron, calmaron a mi padre, no te preocupes. La gente ya fueron diciéndole lo que pasaba y la gente se fue yendo. Y mi padre lo que hizo fue meternos en la cocina, a mi madre, a mi hermano, a mí y a una hermana de mi padre, Encarnita, que también es de aquí del pueblo, que vive aquí en el pueblo. Nos metió en la cocina hasta ver cómo podía solucionar este tema. Antes no había móviles, y menos en esa época. Como pudo, mi padre lo empezó a frenar un poco y Gerardo, cuando llegó a su casa, lo que tardó en subir, que Gerardo vive ahí en la calle Alhambra. La calle Alhambra, no, una boca calle, no me acuerdo el nombre de la calle. Generalife. Esa, que es muy empinada. Llamó a los civiles. Claro, se la conoce de tanto barrerla. Llamó a los civiles y le dijo, mira lo que está pasando en el almendro. Y claro, los civiles tardaron 0,2 en venir. Ya pudieron calmarlo. Entonces el civil me acuerdo que le decía, según contaba mi padre, vamos a ver, fulanico, el bar es tuyo, muy bien. Tráeme la escritura, yo lo contrasto. Me lo firma Y nota. ahora mismo yo me llevo a este hombre detenido porque te ha robado el bar. Pero claro, Sin papeles. pruebas, Sin pruebas no puedo. Sin pruebas no puedo hacer nada. Es que la escritura no sé dónde está. Bueno, tú no te preocupes, vete a tu casa. Y cuando ya te encuentres la escritura, nos llamas. Y ahí se terminó. Luego a este hombre arregló. se lo llevaron a un centro, por supuesto. En fin, el hombre ya ha fallecido y tal. Pero fue una anécdota no bonita, pero ahora te ríes. Yo Claro. no me acuerdo cómo lo pasé porque ya te digo, era pequeña. Pero que tuvimos que pasarlo mal. Sí, claro, el momento en que alguien dijo que ese bar era suyo. Ya está. Y encerrada y con la Y guardia encerrado en la civil. cocina. Y menos mal que antiguamente las puertas estas que hay ahora que sale y no estaban. Había una puerta con cerrojo. Si no, imagínate dónde nos encerramos. Me acuerdo de la doble puerta. ¿no? Sí, Estaba la doble exactamente. puerta. Claro, pero antes no había. En la cocina teníamos una normal y corriente con su cerrojo y Bueno, con su llave. Y hay que hacerle una especial mención a la máquina arcade con el Street Fighter. Ah, madre mía. No he jugado yo a esa No, máquina. no tuvo éxito esa máquina. Y luego, Esa máquina- y luego la del Metal Slug. Sí. Yo la de Street Fighter la recuerdo muy bien porque cuando el hombre venía a recaudar, que sabéis que antes se recaudaba. De los 5 duros. Exactamente. Pues a mí me podía dejar por unas 20 o 30 partidas. Para que yo estuviera toda la tarde entretenida. Ya. Como un premio, ¿no? Como Con un oye, premio. Qué guay. Es que había cola para jugar. Sí, sí, sí. No, Así es verdad. mismo. Creo que fue la primera consola del pueblo, por así decirlo. Pues sí, con ese y con la del Ouija. Y con el Sí. Ouija. Y vamos a retomar un poco, como se llama, la vivencia de tu padre. Mm. ¿Cómo era Manolo al mando? Pues ¿Me mira, explico? sí, Es decir, no Manolo como padre, sino No, Manolo hermano. como jefe. como jefe. Era muy estricto, la verdad. Le Pero eso- temían pero todo. eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, exactamente. Un negocio no se puede llevar Exactamente. de florecita. No se me puede olvidar tampoco decir que mi padre también fue el salvador, entre comillas,
de muchos padres de niños, adolescentes que no sabían lo que hacer con sus niños. Tengo unos cuantos ejemplos. Porque les dio trabajo a muchos chavales. Esos niños, pues los padres a lo mejor no trabajaban en trabajo, porque si trabajaban en la obra no había problema, hacer mezclas, ¿no? Pero esos padres pues no tenían esos trabajos. El primero que entró allí fue Francisco Herrera, el dueño de la Almadraba, mi gran amigo Francis, Sí, que es muy amigo mío. Jessica, le hicimos una entrevista, que quede constancia. No lo Las cosas hay que contarlas. No lo Hubo un pequeño fallo técnico que tenemos que volver a grabarla, pero Sí. teníamos una entrevista muy bonita, muy chula, y efectivamente Francisco empezó su Exactamente. Y su ya andar. habló del almendro y habló Fue de el ti. primero. Además, empezó en unas fiestas que hacían, tú a lo mejor no, pero tú eres más mayor. Una fiesta que hacían en la pista del cole. En el Bellavista. En Bellavista, la hacían en claro, las verano fiestas para de San verano. Santiago. Sí, Ponían 4 columpios Sí. y mi padre montaba la barra. Y venía, el año que me acuerdo yo, que era más grandecilla, vino la cadena 100, y no sé si se tira esa cadena todavía, y hizo allí lo que era una fiesta Pero de es que la era una cadena verbena 100. muy bonita. Muy bonita, exactamente. La fiesta de Bellavista. Y entonces Francis, mi padre necesitaba gente y no sé cómo salió el tema, y su padre Francisco Herrera, que también es muy buen cliente, Ricardo Herrera, los dos hermanos, también muy buenos clientes del bar, le dijo, dice, pues mi niño, te lo lleves. Pues su niño sí. empezó allí. Y mi padre vio que tenía Ya talento, tenía. Y la prueba es que luego ha Además, terminado montando un exactamente. restaurante. Y mi padre decía que tenía mucho nervio, que era muy nervioso, que tenía ganas de aprender. Pero con mucha facilidad de Exactamente. trato al Luego muy público. educado, un niño muy tímido. Luego también José Carlos Hernández, conocido sus padres como el Pichurri, también empezó allí. Él se tiró también muchos años con nosotros. Mi padre lo llegó a apreciar muchísimo y él también, yo sé que a mi padre lo apreciaba mucho. Luego también Roberto Herrera, el hijo de Paqui, la que era pescaera, su hermano Francis. El Francis. Y luego otro compañero tuyo, que seguramente creo que es de tu edad, José Rana. Hombre, claro. Ellos Cinco cinco fueron los que mi padre medio enseñó a tener un oficio. Los niños salvados del almendro. Exactamente. Y yo me acuerdo, el Rana le puso a mi padre un mote el sargento Colomera. Porque decía que tenía mucha mala follada. Pero luego mi padre Yo lo recuerdo serio. era muy serio, sí. Yo lo recuerdo Luego, por serio. ejemplo, le hacía putadas, le hacíamos, porque me metía bien en medio, de hacerle bromas y novatadas, como se suele decir. Él le decía, por ejemplo, dile a mi Jessie que te diga dónde está la máquina de cortarle los bigotes a la gamba y la trae. Y yo los bajaba a la cooperativa, le decíamos cooperativa, era como el bajo del bar, donde teníamos allí chismes, la leña, todo. Y era una máquina cortafiambres que podía pesar 50 kilos, la máquina cortafiambres. Yo le decía, esa es la máquina. Cogían como podían la máquina, la subían para arriba y luego decía mi padre, pero sois tontos, pues no veis que esto corta jamón. Es el mejor aprendizaje que hay. Exactamente. Luego, por ejemplo, creo que eso fue el Rana. Y a Roberto le hizo, Roberto también era y es muy serio. El muchacho, yo lo conozco desde que éramos unos crías, pero es muy serio. Dice, mira, vamos a encender la barbacoa de la terraza, sabéis que era de leña. Vamos, se veía la leña. Le dijo, dice, dile a mi Jessie que te diga dónde están las bombonas y te subes 2 para encender la barbacoa. Y él bajó y me dice, con muy serio, muy cortado, era el primer día, segundo. Dice, Jessie, me ha dicho tu padre que me diga dónde están las bombonas para encender la barbacoa. Digo, sí, ven aquí, ven. Y yo cogía, le abría un espacio que teníamos allí con propanos grandes, que son de 3, que son 3 bombones. Que tiene que subírselo. Y tenía que subir 2. Y yo decía, digo, espérate que voy a ir a por una llave ya ves tú, para quitarla del butano, que eso no se podía hacer. Y el muchacho decía, vale. Vale. Y yo le decía, digo, pero vamos a ver, Robert, ¿cómo voy a quitar yo el butano de aquí y te vas a subir para arriba? Eran putadas que hacía, por eso, él, aunque era muy serio y muy severo, Pero tenía tenía su chispa, sí, es verdad. Bueno, las novatadas que son necesarias, ¿no? Totalmente, así Sí, como es se que- aprende en el es que- oficio. ¿no? Y rompen el hielo. Sí. Luego era muy generoso en el sentido de, por ejemplo, tú estabas allí trabajando y podías beber, comer. Además, a él le gustaba, terminaba, primeramente a lo mejor a la 1 por él le decía comeros cualquier cosilla pues para echar la jornada, pero a mi padre le gustaba, sobre todo los domingos, los demás días le daba igual. Terminamos de fregar, de colocar, de hacerlo todo y después, una vez todo limpio, iba con una libretilla y le preguntaba a cada persona qué quería comer. Ya fuera entrecot, ya fuera chuletón, ya fuera lo que quisiera. Como si estuviera Como si estuviera. cenando allí. Volvíamos a encender otra vez todo.
Sí, te lo digo porque es que yo me he tirado allí toda la vida. Volvíamos a encender todo y volvíamos a hacer de comer y nos juntábamos todos en la misma mesa. Y eso era lo que mi padre tenía. Era muy bueno. Claro, Yo eso como voy a decir, creaba equipo, Una creaba pregunta. piña, creaba todo. ¿Cuántas veces te preguntan al día por el almendro? uf, ya menos. Ya menos. Ya menos porque ya ha pasado mucho tiempo. Estoy hablando que el almendro cerró en febrero de 2020. Ya han pasado pues 6 años ya hecho. Pero al principio la verdad que mucha gente me preguntaba. Todo el mundo por la calle te pregunta. Sí, la verdad que sí. Hay mucha gente que se cree que todavía es nuestro. Yo quiero aclarar aquí que a mí no me da fatiga decirlo. Él va en 2020, mi madre se juntó con una persona que no debía, una persona que la engañó, que la estafó. Se dejó llevar, pues mi madre está viva, una persona muy buena. Y mi madre, por circunstancias de la vida, perdió el almendro. Entonces hay mucha gente que se sigue creyendo que el bar está a la venta, que es nuestro, y yo siempre le digo a todo el mundo con gracia, ojalá fuera mío, porque el día que lo vendamos pillaré cacho. Es lo que le digo a la gente con mi naturalidad, porque claro. ya me conocéis como soy. Pero no, la verdad que no. Bueno, En el momento que tu padre fallece, El 12 de mayo de 2004. La verdad que fue un palo duro. ¿hay algún momento ahí en el que estuviese a punto de no continuar con el negocio? Pues mira, te voy a explicar. En mayo sabéis todos que es el mes de las comuniones. En aquellos entonces podíamos tener el mes de mayo unas 50 comuniones. Se dice pronto, pero eran muchas comuniones. A ese volumen llegaba. Sí, mis dos hermanos hicieron la Ahí comunión está. en el almendro. Exactamente. Las comuniones empezaban, por ejemplo, las de Granada, Todo porque había mucha gente, mi padre tenía muchos clientes de aquí, pero también de Granada. Hubo mucha gente que venía de Granada. Entonces, a mitad de abril empezaban las comuniones y llegaban hasta mitad de junio. Y podíamos tener, ya te digo, entre 30 y 50 comuniones podíamos tener. Y resulta que mi padre al morir el 12 de mayo, mi padre murió un miércoles. Nosotros teníamos el viernes una boda civil, ese mismo viernes, que mi padre lo enterramos un jueves y el viernes tuvimos que abrir. ¿Y trabajaste ahí? Sí, nosotros Claro, no cerramos. Porque estaba contratado. Estaba contratado todo, estaba No, pero contratado. ¿se podía devolver el dinero? No lo pensamos, Tommy. La verdad que no. Para adelante. Para adelante. Luego es cierto que hubo un par de personas que vinieron a ofrecerle a mi madre poder comprarlo. Ahora, que Dios me perdone y mi padre también por ético, me arrepiento de no haberle insistido, porque viendo lo que pasó, luego llegó la crisis de 2010, luego mil cosas. Pero bueno, cosas Pero pasan. en aquello entonces, mira, yo tenía 21 años, mis hermanos eran más pequeños que yo y había volumen de trabajo, había alegría para trabajar. Sí. Y entonces por eso, yo creo, no lo sé, no voy a poner la mano en el fuego porque no lo sé, pero a lo mejor si nos llega a pasar en otro mes, a lo mejor estamos una semanilla o 2 sin abrir, a lo mejor ya se enfría. Avisáis y cerráis, ¿no? Exactamente, pero como pasó, y mi madre lo primero que dijimos, ¿qué culpa tienen esos niños? Porque te pones a pensar y los niños ¿Qué edad, son qué edad los... tenían tú? Mi hermana tenía 16, mi hermano tenía 10. Tu hermano era muy Mi chico. hermano era muy chico, exactamente. Y el año anterior había hecho la comunión, ¿eh? Entonces, pues no tuvimos más remedio que echarle cojones, con perdón, a la vida y decir, pues no, abrimos. Y ya una cosa llevó a la otra y ya pues seguimos abriendo. Y ya está. Pero que sí, fue un palo gordo porque mi padre la verdad que no tenía ninguna enfermedad terminal, no tenía nada. Ya está. Y se fue ese día. Y fue difícil mantener un poco el ritmo, el listón o el... Sí, fue difícil. O esa... Fue difícil porque, claro, no estaba él. No estaba él, que era nuestro referente, y la verdad que ya las Él cosas era el no salían faro, igual. el faro indiscutible, Sí. el que enseñó a cocinar a tu madre también. Exactamente, entre los dos. Aprendieron allí en Mallorca, pero él era el que llevaba la voz cantante, era el que toda la mañana se levantaba temprano, se iba a comprar la pescadería, la carnicería, porque a mi padre le gustaba comprarlo a él. A él le gustaba y además le gustaba mucho salir, desayunar tranquilamente, iba al Ceirín a comprarlo todo, y él es el que era el alma de allí de nosotros. Claro. Qué grande, Manolo. Qué grande, Manolo. Pues yo creo que ha quedado una cosa muy redonda, muy bonita. Una entrevista muy buena. Yo llevo toda la semana pensando lo que iba a decir. ¿Se te ha quedado con el tintero? No, nada, la verdad que no. También que me perdone la gente de que a lo mejor no haya nombrado, pero es que ya te digo, hay tantísima gente que No, yo debería eso es nombrar. Jacob. Jacob, no podemos olvidarnos. Si ese era el Messi del nuestro almendro. gran Jacob. ¿Tú sabes lo que tenemos que hacer? Jacob, ¿Sabes lo que es tenemos que hacer? Como si fueran los subtítulos de una Sí. película. Cuando Todos termine el los nombres, capítulo, pum, pum, ponemos pum, así pum, hacia arriba los nombres. Así es.
Pues Jessica, ha sido gracias de verdad por abrirnos tu corazón, tu No hay por qué, memoria. Ana. Esta entrevista le va a encantar a todo el pueblo, Sí. te lo garantizo. Sí. Va a ser la gran estrella de Volviendo para casa. Exactamente. Y bueno, ahí queda el espíritu de tu padre y el espíritu del almendro Así y es. de todo lo que se vive allí, de toda la gente que, en fin, que ha estado allí como si Yo fuera sé una que familia. es un hombre muy querido. Además, el día del velatorio lo velamos en el pequeñito que hay en la Zubia, el primero que se dio. Ujú. Recuerdo que era una fiesta de mayo, una fiesta de la Zubia. Y la verdad que hubo mucha gente, muchísima gente. Claro. Porque mucha gente lo quería, la verdad, lo quería mucha gente. Pues nada, sirva este pequeño podcast como homenaje a tu padre, a Manolo. Homenaje a tu padre y al almendro. Muchas Y gracias. muchísimas gracias por venir, Jessica. Un Muchísimas. placer, un placer. Muchísimas gracias, Jessy, por desvelar cosas que a lo mejor había gente podría haber especulado luego. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero, Sí. no? Gracias. Siempre.